Hermano, que el Señor bendiga esta tarde. ¿Puede tomarse asiento por un momento, hermano? Sean bienvenidos una vez más a la casa del Señor, ¿verdad? Esta tarde, que el Señor nos ha prestado vida, salud y fuerzas. Qué bueno sea el Señor, ¿verdad? Que a pesar de que tengamos calor, ¿verdad? La iglesia persevera en el Señor. Eso es bueno, hermano, ver, es un gusto verle, ¿verdad? Aprovechamos este momento para mandar un saludo a mis hermanos que nos ven por este medio, que el Señor bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Y a mis hermanos que nos van a estar viendo posteriormente entre la semana, quizás en otro día, a ustedes, hermanos, que el Señor bendiga grandemente también. Los niños y los jóvenes pueden ir bajando, por favor, sin correr, sin empujarse, por favor. Y antes de empezar el tema de esta tarde, quiero preguntarles si alguien hace falta una Biblia. Si todos tenemos Biblia, hermanos, te voy a pedir que me pueda acompañar a buscar su Biblia. Vamos a ir a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, leemos del versículo 7 al versículo 8. Si les falta Biblia, hermanos, con confianza, hermanos, levanten su mano, porque es importante, ¿verdad?, que todos leamos la palabra del Señor, ¿verdad? Porque lo que siempre recuerdo, hermanos, que el compromiso es directamente con el Señor. Y al que está acá enfrente, hermano, ya sea por los nervios o por lo que sea, hermano, a veces se confunde, ¿verdad? Pero su palabra, hermano, nunca se va a equivocar en ningún momento. El tema de esta tarde, ¿verdad?, que Dios me permite traer a su pueblo, se titula A través de la oración. Y vemos, ¿verdad?, vamos a estar viendo la importancia de la oración del creyente, de cómo usted y yo, como creyentes, como siervos del Señor, es importante, ¿verdad?, la oración, porque es eficaz. Dice la palabra del Señor que la eficaz del justo, dice, cuando el enfermo está mal, la eficaz del justo, dice, puede mucho. Y vemos, ¿verdad?, que a través de la oración, Jesús, ¿verdad?, siendo el mismo Dios, oraba también. Él se apartaba y oraba también al Padre, a Dios. Y vemos, ¿verdad?, como Jesús lo hacía, nosotros debemos de hacerlo también. Más nosotros, más aún nosotros. Sigue siendo Dios, lo hacía. ¿Se imagina cuánta más necesidad tenemos nosotros de orar también a Dios? Mateo capítulo 7, leemos del versículo 7 al versículo 8. ¿Nos ponemos de pie para honra y gloria a su Señor? Los que podamos, desde luego, y los que no pueden, pues puede estar usted sentadito y podemos leer todos juntos la palabra del Señor. Dice Mateo capítulo 7, versículo 7 al versículo 8. ¿Lo tenemos? Dice el nombre de Jesús de la siguiente manera. Mateo capítulo 7, versículo 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. 8. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que... Perdón, nuevamente el 8. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Puede tomar su asiento, hermano? Esta escritura, ¿verdad?, habla acerca de la oración, hermanos, y habla de la importancia, ¿verdad?, que cuando alguien tiene necesidad, dice que pida y os dará. Hablando del mismo Señor, ¿verdad?, dice que pida y se os dará. ¿Por qué sabe la necesidad que todos nosotros tenemos, hermanos, como creyentes? Desde antes que nosotros vengamos y le pidamos, Dios sabe perfectamente de qué tenemos necesidad. Y muchas de las veces podemos llegar a pensar, bueno, si el Señor tiene o sabe de que yo tengo necesidad, ¿por qué le pido? Porque es importante, hermano, que nosotros confesemos con nuestros labios de qué nos duele, qué necesidad tenemos, o de en qué área estemos batallando. Entonces Él nos escribe, ¿verdad?, el encabezado de su Biblia. No sé, mi encabezado dice de la siguiente manera: la oración y la regla de oro. ¿Por qué, hermanos? Porque dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Es palabra del Señor, hermanos, que nosotros, cuando pedimos al Señor, Dios contesta nuestra oración. Quizás no contesta al momento, quizás no contesta a la semana, quizás puede pasar un mes, pueden pasar mucho tiempo quizás. Pero ¿sabe qué, hermano? Dios tiene control de todo ello y sabe perfectamente en el tiempo que te va a contestar. Vemos allá un caso muy conocido, ¿verdad? Si usted lee la historia de Daniel, ¿verdad?, cómo Daniel fue cautivo, ¿verdad?, y lo llevaron a Babilonia y estuvo allá, ¿verdad? Pero más sin embargo Daniel no se quiso contaminar con todo lo que estaba allá. Él fue apartado con otros personajes más que menciona la Biblia.
Y vemos, ¿verdad?, que este personaje hace mucho énfasis en oración. Si usted lee la historia, ¿verdad?, no lo busque, simplemente le voy a dar unos datos, ¿verdad?, para que tenga idea. Allá en Daniel capítulo 6, versículo 10, dice la Biblia acerca de Daniel que él oraba 3 veces al día. Oraba 3 veces al día al Señor. Dice que él se encerraba en su recámara o en su cámara, se arrodillaba y oraba a Dios. Y orar no solamente es pedirle al Señor, no solamente de Señor, dame, Señor, mira, tengo necesidad de eso, solamente pedirle, no, es hablar con Dios, es tomar un diálogo, así como usted habla conmigo o yo con usted, es así deberíamos de hablar con el Señor. Todos los días, hermanos. Dice la palabra del Señor que debemos de orar sin cesar, en todo tiempo. Y no crea que habla de la persona que se llama César, no, habla de que no debemos de ser interrumpidas por ninguna cosa. Dice, nos da el claro ejemplo que debemos de orar sin cesar, en todo momento. No importando que te vaya bien, no importando que te vaya más o menos o te vaya mal, debes de orar al Señor. ¿Por qué, hermano? Porque a través de la oración es como podemos llegar a conocer más al Señor. A través de la oración podemos llegar a conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. Porque muchas de las veces queremos escuchar la voz de Dios, pero no oramos, hermanos. Entonces, ¿cómo vamos a escuchar la voz de Dios? ¿Cómo podemos llegar a conocer la voz de Dios si no oramos? Fíjense que vamos a poner este pequeño ejemplo, esta comparación. Un bebé cuando nace, hermanos, quizás algunos llegan a hablar a año y medio, quizás a los 2 años. Pero su madre no conoce la voz de su bebé. Lo ama con todo su corazón porque es su hijo, pero no conoce su voz. El bebé conoce la voz de su madre y de su padre, claro está. Pero uno, como padre de familia, no llega a conocer la voz hasta que empieza a hablar. Por tanto, hermanos, el bebé llora cuando tiene necesidad de alimento, cuando le duele su estómago, por lo que sea. Y uno llega a entender que puede que tenga hambre, puede que tenga algo, ¿verdad? Y uno está para atenderlo. Nosotros, hermanos, como creyentes, la oración de nosotros debe ser siempre a Dios, sabiendo que Dios va a contestar. Amén. Vemos a este personaje de Daniel, ¿verdad?, que él estuvo orando por 21 días. Usted busca la historia ya en Daniel capítulo 10, versículo 7 al 13, ahí habla de Daniel, ¿verdad?, cuando él estuvo orando al Señor. Él estuvo cautivo por 70 años en ese lugar. Mas sin embargo, él oró, no solamente por él, también por su pueblo, para que el Señor los liberase. Mas sin embargo, dice que la oración de él había sido escuchada desde el primer día que él oró al Señor. Pero habían pasado 21 días y hasta los 21 días Dios contestó su oración. Y no es que Dios lo haya puesto a prueba para que no respondiera pronto, sino que había algo que interrumpía la oración, algo que no dejaba llegar la contestación hacia Daniel. La oración de Daniel había llegado a Dios. Vemos otro personaje también en la Biblia que no era parte del pueblo del Señor, pero sin embargo Dios escuchó su oración. Y habla acerca de Cornelio. Cornelio sabe que Cornelio no era pueblo del Señor. Dice que era un centurión romano del ejército. Pero sin embargo vemos a este personaje que él clamaba a Dios. Usted también puede buscar la historia, si lo quiere leer, se encuentra allá en Hechos capítulo 1, del versículo 4. Y habla, ¿verdad?, que Cornelio era centurión romano. Dice que vivía en Cesarea, era varón piadoso. Dice, era varón piadoso, temeroso de Dios con toda su casa. Y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Vemos este personaje, hermanos, que no siendo pueblo del Señor, oraba constantemente a Dios. No dice oraba de vez en cuando. No dice oraba únicamente los domingos y quizás sábados, quizás. No. Dice en todo tiempo. Amén. Y eso es importante para la vida del creyente, hermanos. La oración, porque es una relación personal con Dios. Eso es algo que nos identifica como cristianos, como creyentes, como siervos del Señor. ¿Queremos conocer la voz de Dios o escuchar la voz de Dios? Yo creo que todo hermano creyente que nos está viendo por este momento o que estamos acá reunidos, queremos escuchar la voz de Dios. ¿Y cómo podemos escuchar la voz de Dios, hermanos? A través de la oración, hermanos. A través de la oración hay poder en Jesús, hermanos. Las cadenas son rotas, hermanos. Vamos a estar viendo un ejemplo más adelante acerca de ese ejemplo, de cómo la iglesia oraba por este personaje, de cómo él fue liberado de la cárcel. Dice nuevamente, aquí nuevamente en lo que acabamos de leer, Mateo capítulo 7, versículos 7 al 8, se lo voy a leer otra vez, dice de la siguiente manera: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Esa es palabra del Señor, hermanos.
Esa es la bendición que tú tienes. Cuando clamas al Señor, Dios contesta tu oración. Como mencionaba en un principio, quizás no va a ser el momento que Dios te conteste. Quizás van a pasar muchos días, quizás van a pasar meses, o quizás tu petición ya ha pasado años, quizás. Pero déjame decirte que Dios va a contestar al momento justo, al tiempo perfecto, porque el tiempo de Dios es perfecto, hermanos. Muchas de las veces nosotros queremos, ¿verdad?, que Dios nos conteste pronto, pero quizás no es el momento, quizás no es el tiempo de Dios. Dice, ¿verdad?, que vuestros pensamientos no son mis pensamientos, dice el Señor. Por tanto, Dios tiene control de todo ello, hermano. Dios tiene control de tu necesidad, Dios tiene control de tu vida. Vamos más adelante, hermano, vamos a ir a Romanos, a su lado derecho. Romanos capítulo 12, leemos del versículo 11 al versículo 12. Y esto habla, ¿verdad?, acerca de los deberes cristianos, de cómo usted, como creyente, ¿verdad?, debemos tener una relación personal con Dios. Romanos capítulo 12, leemos del versículo 11 al versículo 12. Romanos capítulo 12, versículo 11 al 12. Dice en el nombre de Jesús de la siguiente manera. Versículo 11. En lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Ahí está la clave, hermanos. Dice que en lo que se requiere diligentemente, no siendo perezosos. Porque a veces pensamos, bueno, pido oración a la iglesia, pero pues yo no oro porque los hermanos van a orar por mí. No, en lo que se requiere diligente, no perezoso, dice. Y la pereza, hermanos, es algo que no nos deja escuchar la voz de Dios. La pereza, hermanos, es un gran problema que el creyente tiene. Es algo que la pereza, hermanos, en el creyente va menguando su fe, va menguando su relación con Dios. Al rato, hermanos, no venimos al templo por la pereza. Al rato decimos, oh, es que tengo cosas que hacer. Y precisamente las cosas llegan el domingo, el viernes, el día de servicios. Y esto es algo muy malo, hermano. Porque dice, bueno, entre semanas no pude hacer esto. Y quizás para mañana domingo, o hoy domingo, sí la voy a poder hacer. Pero no, hermanos. La Biblia dice que todo tiene su tiempo, hermanos. Todo en esta vida no tiene su tiempo, hermano. Y ese es el tiempo del Señor, al que dedicamos tiempo a Dios. Venimos, cantamos, oramos al Señor, escuchamos palabra de Dios, hermanos. Yo creo que cuando venimos, hermanos, venimos quizás deseosos de escuchar palabra. Venimos deseosos que Dios nos hable a través de su palabra. Pero es importante congregarse, hermanos. Es importante escuchar la voz de Dios. No diga amén a todo lo que diga el hermano que enfrente, hermanos. Por eso es importante que lea su Biblia, hermano. Es importante, hermano, que usted medite en la palabra, tal y como está escrito. Que nadie lo va a poder engañar, hermano, a usted si usted lee su Biblia. Si usted tiene una relación con Dios, nadie lo va a poder engañar. Allá, ¿verdad? En Génesis vemos, ¿verdad?, al principio cómo la serpiente con su astucia engañó a Eva. Y le dijo, bueno, con que Dios ha dicho que no puedes comer todo árbol. Le dijo, no, le dijo Eva. Él sabía que podía comer todo árbol. ¿Por qué? Porque ya estaba revelado, ya se lo había dicho el Señor a Adán, y por tanto Adán ya se lo había dicho a su mujer. Dice, no podemos, de todo árbol sí podemos comer, le dijo, pero de este árbol del fruto del bien y mal no podemos comer. Eso es algo que ella lo sabía perfectamente. Pero ¿cómo, hermano? Se descuidó, hermano. Llegó un momento que perdió el rumbo del camino, hermano. Y por tanto no llegaron a comer o llegaron a hacer pecado delante de Dios. Nosotros como creyentes, hermanos, para estar firmes delante del Señor, debemos de estar, hermanos, conectados con Él. ¿Y cómo debemos estar conectados, hermanos? A través de la oración, hermanos. Sencillo, hermano. Crean que la oración, hermano, no significa que usted se aviente 1 hora o 2 horas orando, hermano. A veces usted puede ir al trabajo, hermano, quizás va tarde, se levanta tarde, pero en el camino usted puede orar, hermano. Usted puede pedir al Señor, decirle al Señor, gracias por este día, Señor, que me has dado. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia para conmigo, Señor. A pesar de, Señor, que soy falto, Señor, a ti te place ser bueno cada día. Esa es una oración personal con Dios. No ocupamos solamente pedirle, Señor, dame, porque yo necesito. No, también decirle gracias, Señor. Allá en 1 de Tesalonicenses, no lo busque, simplemente el libro de la lectura, no se lo puse, pero se lo quiero leer, hermanos. Allá en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, del 16 al 18, dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar,
Dad gracias en todo, dice, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La recomendación que nos da dice, está siempre gozoso. Señor, pero tengo problemas. Está siempre gozoso, dice su palabra. Señor, pero tengo problemas en mi casa, Señor. Está siempre gozosos. Segunda recomendación que da, dice, orad sin cesar. Que tu problema no sea más grande que tu oración. Que sea más grande tu oración a Dios que tu problema. Porque Dios tiene control de ello. Así es sencillo. La tercera recomendación que da dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es palabra de Dios, hermanos. Quizás, hermanos, estén pasando problemas en este día. Quizás tengan dificultades, quizás en la economía, quizás. ¿Qué debemos hacer, hermano? No conozco tu necesidad, pero ¿sabes qué, hermano? Dios tiene control de todo ello. Solo es cuestión de que tú hables con Dios. Solo es cuestión de que tú te pongas al día con el Señor. Si no lo has hecho, hermano, hoy es el momento que puedes hacerlo. Hoy es el momento que puedes clamar al Señor y decirle, Señor, ayúdame con mi necesidad. Porque solo tú puedes, Señor, ayudarme. Y Dios te va a ayudar, hermanos. Déjame decirte que Dios lo va a hacer. Dice, ¿verdad? Vamos a ir más adelante. Vamos a ir Bueno, primero, antes de ir para allá, quiero darle solamente 3 beneficios acerca de la oración, hermanos. 3, hay muchos beneficios, muchos más, pero solamente te traigo 3 para que tú entiendas los beneficios que tú tienes acerca de la oración cuando tú oras al Señor. El primero dice que uno de los beneficios, ¿verdad? Orar diariamente nos fortalece espiritualmente para vencer las tentaciones. Dice, orar diariamente nos fortalece espiritualmente para vencer las tentaciones. Mateo 26:41 habla acerca de eso. Dice, velad y orad para que no entres en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Dice nada más. La carne es débil, dice, pero el espíritu está dispuesto a orar al Señor. Más vale, hermano, que le hagamos caso al espíritu y oremos en todo tiempo. Esa es una de las ventajas del orar, hermano, que cuando ora, hermano, se evita de tentaciones, hermano. Su mente no está ociosa, su mente está conectada con Dios. Eso es algo que nos beneficia a nosotros como creyentes personalmente. El segundo beneficio que tiene la oración para nuestra vida, dice, orar nos permite recibir las bendiciones de Dios. ¿Cómo? Mateo 21:22 habla acerca de esto y dice, y todo lo que pidieras en oración, creyendo, lo recibiréis. Esa es palabra de Dios, hermanos. Todo lo que pidamos a Dios, creyendo, lo vamos a recibir. Si tú tienes problemas, tus problemas se van a solucionar orándole a Dios. Dice una alabanza, ¿verdad? Nuestro hermano a veces la canta, ¿verdad? Dice que si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando, hermano. Ahí está la clave, hermano. Ahí está la bendición para tu vida. En la oración, hermano. En la oración hacia el Señor. No tanto las quejas, quejando, ay, que calorarse, que no tengo luz en mi casa, que esto, lo otro. Olvídense de eso, hermano. Debemos darle gracias al Señor, como decía Tesalonicenses. Da gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Es la voluntad de Dios que nosotros demos gracias en todo, hermano. En los problemas, demos gracias a Dios. Yo creo que en los problemas, hermano, a veces nos quedamos más que damos gracias, hermano. Eso es algo que nos pasa, lamentablemente. Es algo que muchas veces batallamos en nuestra vida espiritual. En vez de decirle al Señor, Señor, no sé por qué me sobreviene esto, pero Señor, ayúdame a poder confiar en ti, a poder seguir adelante, Señor, a permanecer fiel, Señor. Así como Job un día. Job no solamente perdió sus propiedades, no solamente había perdido su familia, no solamente había perdido su salud, pero ¿sabe qué? No, hasta su esposa se le reveló. Hasta su esposa dijo, aún retienes tu integridad, mejor maldice a Dios y muérete. Vemos a Job que no renegó, hermano. A pesar de que le fue como muy mal, Dios se mantuvo fiel al Señor. ¿Y cómo puede llegar alguien, hermano, a tener esa confianza en Dios, hermano? A través de la oración, hermano. A través de la oración tu fe se fortalece, hermano. A través de la oración Dios te hace fuerte. Otro ejemplo, ejemplo más, dice que orar cada mañana abre nuestro oído espiritual. ¿Cómo, hermanos? Bueno, dice, el tercer ejemplo dice, orar cada mañana abre nuestro oído espiritual para escuchar la voz de Dios. Vamos a ir a este ejemplo, hermano. Vamos a ir a Hechos capítulo 22, versículo 17, para poder entenderlo más a profundidad. A su lado izquierdo encuentra
Encuentra Hechos capítulo 22, leemos el versículo 17 solamente. Hay muchos beneficios, hermano, para usted como creyente y para mí también acerca de la oración, hermano. A veces pensamos, bueno, es que la oración son palabras repetitivas. No, hermano. Usted cuando hable con alguien no solamente repite las mismas palabras, hola, 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 ¿cómo estás? ¿Cómo estás? No, esa es una oración, ese es algo, un diálogo. Con el Señor es lo mismo, hermano. Es un diálogo personal. Fíjense que el privilegio o todo lo que pasó, ¿verdad? Con Moisés, que dice la palabra del Señor, que Moisés habla con Dios cara a cara. ¿Se imagina la intimidad que tenía? Que cuando el pueblo, ¿verdad?, renegaba los problemas y que pasaban muchas necesidades, Moisés intercedía por el pueblo. Moisés hablaba cara a cara con el Señor y pedía por el pueblo. No solamente Moisés pedía también por sus necesidades, sino que también clamaba a Dios por su pueblo. Vemos a un Moisés intercesor, vemos a un buen líder ahí. ¿Cómo, hermanos? A través de la oración. A través de la oración, hermano, hay muchas cosas buenas para tu vida. ¿Lo tiene Hechos capítulo 22, 17? Dice en el nombre de Jesús de la siguiente manera. Hablando Pablo, ¿verdad? Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. 18. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Para entender un poco más esto, ¿verdad? Pablo más atrás, ¿verdad? Si usted lee más atrás, Pablo habla acerca de su conversión. Habla, ¿verdad? Porque vemos que a un Pablo, ¿verdad? A un Saulo que Dios transformó su vida. Vemos a un Saulo que antes de llamarse Pablo era perseguidor de la iglesia, que solamente era un fanático religioso, que solamente perseguía a la iglesia pensando él que estaba haciendo las cosas bien. Pero más sin embargo, ¿verdad? Rumbo a Damasco, el Señor se le apareció una luz. Y él iba, ¿verdad? Dice que él cayó al suelo, porque vino una luz resplandeciente y quedó ciego. Y vemos, ¿verdad?, que el Señor le habla. Y Pablo, ¿verdad?, en ese momento dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Vemos, ¿verdad?, un Pablo que se doblega ante el Señor. Vemos que él sabe perfectamente con quién estaba hablando en este momento. Y más adelante, los hermanos, ¿verdad?, cuando Pablo visitaba un lugar, los hermanos de la congregación se escondían, porque Pablo también dio testimonio, por no decir un mal testimonio, porque él encarcelaba a los creyentes. Él los metía a la cárcel, incluso hasta estuvo presente también ante la muerte de Esteban. Vemos a un Pablo, ¿verdad?, que ponía mano dura, aparentemente haciendo quizás el bien, pensando él, pero más sin embargo estaba haciendo daño al pueblo. El Señor, por tanto, se le aparece y le cambia su vida a Pablo. Ya deja de ser Saulo, sino que ahora le pone Pablo el Señor. Vemos, ¿verdad?, a un Dios que cambia los corazones, que cambia las vidas, a un Dios poderoso. Pablo, hermanos, no solamente conoció perfectamente a Dios. Pablo no llegó a caminar con Dios directamente, pero sí conoció su voluntad. Pablo escribe más de 12 cartas en el Nuevo Testamento, el Nuevo Evangelio, hermanos. Pablo fue un creyente genuino, hermano. Alguien que no le pesaba, ¿verdad? Cierto día, ¿verdad?, Pablo también llegó a predicar a cierto lugar y se metió en la ciudad y lo apedrearon allá. Y más Pablo dije, bueno, fíjense que cuando lo sacaron de la ciudad, vemos a un Pablo que los discípulos o los que estaban con él pensaban que estaba muerto. Y cuando él se levanta, ¿verdad?, nomás se sacude el polvo y no crea que se va para su casa llorando, ay, pobrecito de mí, que me maltrataron, casi me dieron por muerto. Más sin embargo, dice Pablo que se sacude el polvo y vuelve otra vez a la ciudad, a predicar la palabra del Señor. Yo le pregunto a usted, hermano, ¿acaso no le dolió lo que sucedió con Pablo? Quizás Pablo era de hule o de goma, que no le dolían los golpes o las pedradas que le dieron. Claro que sí, hermano. Pero más sin embargo, ese es el compromiso que Pablo tenía directamente de predicar el Evangelio a todo el mundo, hermano. Pablo, hermano, ejerció su ministerio perfectamente, hermano. Y nosotros como creyentes lo estamos haciendo verdaderamente. Verdaderamente predicamos la palabra del Señor. Cuando tenemos la oportunidad de compartir mensajes, ¿hacemos eso que el Señor nos demanda? Yo creo que muchos de nosotros no lo hacemos, hermano. Porque quizás llegamos a pensar que no me sé mucho de la Biblia, que me hace falta mucho, hermano.
Pero ¿sabe qué, hermano? La Biblia, hermano, dice que a causa del tiempo nosotros deberíamos de ser ya maestros. A causa del tiempo solamente. Yo no sé cuánto tú tienes caminando en el camino del Señor, cuánto tiempo tienes conociendo al Señor. Yo me atrevo a pensar que más de nosotros tenemos más de un año conociendo a Dios. Pero recuerdo lo que dice la Biblia, hermano, no lo digo yo, que a causa del tiempo deberíamos de ser ya maestros. Debemos de ya predicar, hermano. Debemos de enseñar a los demás cuando tengamos necesidad, cuando tengamos la oportunidad, perdón. Porque vamos a dar cuenta ese día por cada palabra también que salga de nuestra boca. Cada palabra maldicha, vamos a dar también cuentas un día. Y por lo que no decimos, también, hermano. Por eso hay que hablar, hermano, pero para hablar, hermano, tenemos también llenando de su palabra. Quizás no sepan muchos versículos de memoria. Yo tampoco lo sé, hermanos. Pero más sin embargo, cuando leemos, hermano, eso se va quedando grabado en nuestra mente. Y cuando llega la oportunidad de poder hablar con alguien, hermano, eso viene a tu mente. Amén. Eso viene, hermanos. A veces me han preguntado cosas a mí, ¿verdad? Y a veces me dice, oye, porque a veces dice, oh, ¿sabes qué? Me preguntan acerca de algo y yo le respondo conforme a lo que está escrito en la Biblia, conforme a lo que yo he leído. Pero se imagina si no leemos, hermano, ¿cómo vamos a compartir algo que le podemos decir una media verdad? Y una media verdad, hermano, no es una verdad completa. A Eva le dijeron eso, como que Dios ha dicho eso, que no pueden comer todo árbol. Es una media verdad, hermano. Dios le ha dicho, no pueden comer solamente de este fruto. De todos los frutos que están acá, sí pueden comer, pero de este no. Como que le quiso torcer las cosas, ¿verdad? Y usted sabe las consecuencias que pasaron. Entonces, hermanos, vemos a Pablo, ¿verdad? Que el Señor le habla, ¿verdad? Pablo está orando en el versículo 17. Dice, y aconteció vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. ¿Quién está hablando aquí? Pablo. ¿Quién está orando en el templo? Pablo. Dice, y le vi y me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Pablo, ¿verdad? El Señor lo había mandado a predicar allá, a los gentiles, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Pablo orando al Señor, ¿verdad? Recibe la voz de Dios y le dice, ¿sabes qué, Pablo? No vayas para allá porque ellos no van a recibir mi palabra. No van a recibir mi palabra a causa de tu testimonio. Porque vemos más atrás, ¿verdad? Que Pablo era perseguidor de la iglesia. Incluso cuando él iba a un lugar y encontraba hermanos allá, los hermanos se le escondían. Porque dice, no, este Pablo quizás me va a mandar a la cárcel. Este Pablo quizás me va a agarrar con el chicote y me va a dar. Eso es lo que pensaban quizás algunos. Pero más sin embargo, Pablo, el Señor lo había transformado ya. En un momento, Pablo, ¿cómo cambia? ¿Cómo es hermoso, Señor? ¿Cómo puede transformar la vida de Dios de una persona que se deja transformar por el mismo Dios? Yo no sé en tu vida, hermano, cuánto tiempo haya pasado, ¿verdad? De cuántas veces quizás el Señor te haya hablado, para que, si tú te pones a meditar, hermano, así, vamos a suponer 10 años atrás, ¿cómo eras antes? A la fecha, ¿cómo Dios ha transformado tu vida? Yo creo que Dios ha hecho un gran cambio en nosotros, hermanos. Amén. Quizás tú no lo notas, porque quizás tú te ves al espejo y dices, no, yo soy la misma de antes, o la misma persona de antes. No, somos nueva criatura en Cristo Jesús ahora, hermano. Porque Dios nos ha transformado. Porque Dios ha tenido misericordia de nosotros cada día, hermano. Que a pesar de que nosotros le fallamos, todos fallamos, hermano. Pero dice que Dios no nos ha pagado conforme a nuestras obras. Porque si Dios se imagina pagara mal por mal, ya no existiéramos ninguno de nosotros. Primeramente yo no existiera, hermano. Porque soy falta, hermano, verdaderamente. Dios lo sabe. Dios conoce nuestros corazones, hermanos. Entonces, ¿verdad? Miramos los 3 beneficios acerca de la oración, que Dios dice que orar diariamente nos fortalece espiritualmente para vencer las tentaciones. Orar nos permite también recibir las bendiciones de Dios. También nos dice que orar cada mañana abre nuestro oído espiritual para escuchar la voz de Dios. En este caso, vemos a Pablo, que Pablo era orando al Señor, escuchó la voz del Señor y dijo, ¿sabes qué? No vayas para allá porque no van a recibir la palabra que tú le vas a dar por tu testimonio solamente. Bueno, entonces dijo Pablo, pues me voy para otro lado. Entonces, hermano, si queremos escuchar la voz de Dios, queremos buscar a Dios, ¿cómo podemos hacer, hermanos? A través de la oración, hermanos. Amén. Solamente, hermano, a través de la oración hay una comunicación directamente entre Dios y tu vida. Yo recuerdo antes, ¿verdad? A los que no somos de este país, a los que hemos venido, ¿verdad? A este país. La mayoría de nosotros, hermano, tenemos familias allá en nuestras tierras. La mayoría de nosotros venimos de otro lugar y la mayoría de nosotros tenemos familias allá.
Yo recuerdo que recién vine, ¿verdad? Hace muchos años ya. Recuerdo que antes, hermanos, para poder llamar para allá, se compraba una tarjeta telefónica, usted llamaba, compraba una tarjeta de $10 y usted llamaba para allá. Y costaba mucho hablar porque si hablaba casi todos los días tenía que gastar, hermanos, para llamar para allá. Y yo pensaba, ¿verdad? En un momento llegué a pensar, híjole, yo llamaba a veces cada semana y cada semana gastaba y decía yo, híjole, ojalá existiera una conexión directa, dijera yo, una conexión directa para poder apretar el botón y llamar directamente sin pagar nada. Pero ¿sabe qué, hermano? Llegó ese tiempo. Ahora tenemos aplicaciones como redes sociales, hermano, WhatsApp, Facebook, y muchas veces no hablamos para nuestra familia. ¿Se imaginan? Algo, ¿verdad? Que nos cuesta, hermano, ya apretar un botón y decirle, familia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mamá? ¿Cómo estás, padre? Nos cuesta, hermanos. Si nos cuesta a llamar para allá, que nosotros conocemos a nuestra madre, a nuestra familia, no conocemos a Dios porque no lo hemos visto físicamente, nos cuesta hablar muchas veces con Dios, hermanos. Y no vas a gastar ni un solo centavo, hermano. Es gratis, hermano. Con Él puedes tener una conexión 24/7, 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, hermano. Imagínate nada más la bendición que tú tienes, la bendición que yo tengo, que podemos hablar directamente con Dios, pero no lo hacemos, hermano. Y el beneficiado al final soy yo, porque yo me beneficio del Señor. Déjame decirte que si yo oro a Dios, Dios no se beneficia ni nada para mí, porque yo soy el que necesito de Dios, yo soy el que le pido, yo soy el que doy gracias a Dios. Dios sigue siendo Dios. Tú ores a Él o no ores, Dios sigue siendo Dios y va a seguir siendo Dios. Yo tengo que tener ese interés por hablar con el Señor. Vemos, ¿verdad?, muchos personajes de la Biblia que hablaban con Dios directamente. Antes, hermanos, déjenme decirte que antes solamente los profetas podían hablar con el Señor, vean, y el profeta traía mensaje al pueblo. Pero ahora usted, hermano, y yo tenemos un acceso directo completamente para Dios. Acceso directo, hermano, que no vas a gastar ni un centavo. Que todos podemos hablar, hermano, porque nadie de aquí creo que carece de habla, hermano. Pero fíjese, no lo hacemos, hermano. Estamos fallando ahí, hermano. Y la bendición, hermano, está para tu vida. Ahí está, hermano, a través de la oración está la bendición para tu vida. Pero muchas de las veces, hermano, solo hablamos con Dios cuando yo estoy en el problema y cuando yo estoy hasta acá con el problema. Señor, ayúdame porque ya se me atoró esto, Señor. Pero no debería ser así, hermano. En las buenas y en las malas, hermano, siempre debemos orar al Señor. Eso es lo que enseña la Biblia, hermanos. Vamos a ir a un ejemplo, hermanos. Vamos a ir a Hechos capítulo 12, a su lado, a su izquierda, a su lado hacia atrás. Hechos capítulo 12, versículo 5 al versículo 12. Y esta es la historia, ¿verdad?, de Pedro cuando Pedro estaba encarcelado. Obviamente que no estaba en un hotel 5 estrellas con comida allí, con aire acondicionado, no, hermanos, estaba encarcelado. Hechos capítulo 12, versículo 5 al versículo 12. Búsquelo con calma, hermanos, porque tiempo tenemos y es importante, ¿verdad?, que todos leamos juntos la palabra del Señor. Hechos capítulo 12, versículo 5 al versículo 12. En el nombre de Jesús dice de la siguiente manera: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Ahí me tengo un poco. Para entender un poco esto, ¿verdad?, Jacobo había sido encarcelado con Pedro, pero a Jacobo lo habían asesinado, lo habían matado, y solamente quedaba Pedro encarcelado. No creo que Pedro no estaba batallando. Yo creo que Pedro pues tenía temor quizás, porque era una persona común y corriente como usted y como yo. Pedro sufría, tenía dolor de cabeza, Pedro se cansaba, Pedro tenía miedo, Pedro sufrió lo mismo padeceres que usted sufre hoy en día. Pedro no era una super persona, era una persona común como cualquier otro. Entonces, ¿verdad?, vemos a Pedro que estaba encarcelado allá, ¿verdad?, lo tenían. Y dice que estaba custodiado por varias personas. Y vemos, ¿verdad?, algo que destaca, pero vamos a leerlo completo. Dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero ¿sabe qué dice más adelante? Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Es decir, que Pedro estaba en la cárcel, hermano, pero ¿sabe qué hacía la iglesia?
estaba junta, hermano. Estaba unánime pidiendo por la liberación de Pedro. No estaba diciendo, bueno, pues allá que vea a Pedro cómo le hace, que busque un abogado para que salga de la cárcel o que mueva sus influencias. No, la iglesia estaba orando por Pedro. Como debe de ser, hermanos. Orar los unos por los otros, dice. Orar sin cesar. Y eso es lo que estaba haciendo la iglesia, hermanos, en este momento. Dice, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. 6. Y cuando Herodes le iba a sacar de aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, fíjense. Y los guardas delante de él, delante de la puerta, custodiaban la cárcel. 7. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro del costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Fíjense nada más, Pedro estaba encarcelado, hermano, estaba custodiado por varias personas que lo estaban custodiando, ¿verdad? Que lo estaban guardando para que no se escapara. Veo, ¿verdad?, que la iglesia pedía oración sin cesar, oraba a Dios por la liberación de Pedro. Y dice, ¿verdad?, la escritura que lo acabamos de leer, que las cadenas de él fueron rotas, hermano, fueron caídas, hermano. Fíjense nada más el poder de la oración, hermano. ¿Qué es lo que hace, hermano? No hay nada, hermano, que se oponga, hermanos, a la voluntad de Dios, al poder de Dios. Pero ¿cómo puede obrar allí el Señor, hermanos, en eso? A través de la oración, hermanos. Ahí está la bendición, hermano. Pedro pudo estar preocupado, pensando, híjole, pues mataron allá a Jacobo, ¿qué me va a esperar de mí? Pedro quizá pudo haber tenido miedo en su momento, pero la iglesia, hermano, estaba intercediendo por él. Yo no sé tu vida, hermano, pero creo que más de algunos de nosotros, hermano, hemos orado por alguien muchas veces, hermanos. Y no nos vamos a cansar porque es la voluntad de Dios que oremos los unos por los otros. Esa es parte del creyente. Pero ¿sabe qué, hermano? La iglesia aquí no se estaba quejando. No estaba diciendo, híjole, pues ya oramos muchas veces por Pedro y el Señor no lo saca de allá. Bueno, es a su tiempo también. Más adelante, el versículo 8. Y le dijo el ángel, síguete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. 9. Y saliendo le seguían, pero no... 9 nuevamente. Y saliendo le seguían, pero no sabía que era en verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que era una visión. Fíjense, Pedro, después de estar encerrado, después de estar en la iglesia orando por él, las cadenas se le cayeron de las manos, y le dice el ángel, ven, cúbrete y ponte las sandalias y sígueme. Pedro había pensado, bueno, quizás estoy soñando, quizás está pasando algo en mi mente, quizás yo anhelo mucho el salir y quizás mi mente me está jugando un mal cuento, quizás, porque dice que él pensaba que era una visión. ¿Se imagina Pedro, después de estar custodiado, encarcelado en la cárcel, salir como si nada, no? Fíjense nada más la bendición que Pedro miró. Pero ¿cómo, hermanos? Vuelvo a recalcar, hermano, a través de la oración, hermanos. Dice que la oración del justo puede mucho, hermano. Y usted es justo porque Dios lo ha justificado. No porque seamos buenos, hermano, porque Dios nos ha justificado. Dice que la oración del justo puede mucho. Entonces, ¿verdad? Más adelante, 10. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Fíjense. Y salidos pasaron a una calle y luego el ángel se apartó de él. 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y el versículo 12 dice, y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Fíjense lo que dice enseguida, donde muchos estaban reunidos orando. La iglesia, hermano, después que el Señor obró en la vida de Pedro, después que las cadenas se le fueron caídas de sus manos, después que pasó la primera guardia, que pasó esa puerta, hermano, como si nada, la iglesia continuaba orando por Pedro, hermanos. La oración del justo, hermano, puede mucho, hermanos. Mucho puede, hermanos. Dios obra a través de la oración, hermanos. Yo recuerdo, ¿verdad?, cuando estaba niño,
Antes, hermano, las medicinas para conmigo, ¿verdad? Ya mi familia, recuerdo que no había medicinas como ahora conocemos, Tylenol o cualquier otro tipo de medicinas. La medicina que yo me tocó probar, hermano, era cebolla con aceite, hermano. Esa era la medicina, yo odiaba eso, hermano. Y más la cebolla morada porque tiene un sabor más fuerte, usted lo sabe. Mi mamá, ¿verdad? Cuando tenía tos o cuando algo, enseguida nos sacaba el sartén, le ponía aceite y yo ponía la cebolla a que rechinara y me daba mi cucharada, hermano. Y a mí odiaba eso. No sé si porque yo no me gustaba eso, quizás la enfermedad se me quitaba, hermano. No sé, pero siempre era mi medicina. A tal punto, hermano, que yo vengo para acá, ¿verdad? Y ahora sí la tuve un poco más, pero ¿sabe qué? La medicina de antes, hermano, era así, hermanos. Imagínense si usted tiene necesidad de algo, hermano. A veces, hermano, no ocupamos de medicina, simplemente que el Señor obra. Un dolor de cabeza, un dolor de cuerpo, quizás algo que esté pasando, hermano. Dios puede obrar a través de oración, hermanos, en tu vida. Pero si oramos al Señor. Dice que cierto día, ¿verdad? Allá vemos una historia de unos personajes, ¿verdad? Que se les conoce como permítanme un poquito, se les conoce como los hijos del trueno. Esos personajes, hermanos, siendo discípulos del Señor, porque el Señor nos había llamado a que fueran sus discípulos. Dice que Él llamó a 12, ¿verdad? Y en este caso también llamó a Jacobo y a Juan. Y en cierta ocasión, ¿verdad? El Señor mandó preparar, ¿verdad? Que prepare el camino para que, ¿sabes qué? Voy a ir a otra ciudad. Y dice que cuando el Señor los mandó, no lo recibieron a ellos. Entonces, ¿verdad? Ellos venían enojados con el Señor. Dijo, Señor, le dijeron, ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y los consuma? La oración muchas de las veces, hermanos, se puede interpretar de mala forma. En este caso, hermano, no estaban pidiendo para que el pueblo se convirtiera. Ellos no pedían para que el pueblo entrara en razón y que entendieran que el plan de Dios era perfecto, que para que les predicara el Evangelio. Era por su bien. Pero dice que no les cerraron las puertas, al contrario, venían bravos. Ellos dijeron, Señor, mira, no nos abrieron las puertas, Señor. Y él ha dicho, ellos han de haber pensado quizás en su mente, no les abrirá, simplemente yo le digo a pensar así. Han de haber pensado, bueno, si Elías hizo descender fuego del cielo y era uno, ahora nosotros que somos dos, no, pues va a caer un diluvio sobre ellos seguramente. Eso es lo que quizás pensaban, hermano. Pero si el Señor les corrigió, le dijo, ¿saben qué? Ustedes no saben de qué espíritu son, le dijo así. Y eso se le conoce como los hijos del trueno. Y el Señor mismo le cambia el nombre. Allá esta historia lo puede buscar usted en Marcos capítulo 3, en el versículo 17, habla acerca de eso, hermanos. Que el Señor, ¿verdad? les cambia les llama y les cambia el apellido, o más bien les cambia ¿cómo decirlo? Como sus apellidos, les cambia a Boanerges. Esto es traducido hijos del trueno. Y es de tremendos, hermanos. En vez de decirle, Señor, mira, vamos a doblar rodilla por este pueblo para que entren en razón, Señor. Para que quizás abran las puertas y tú, Señor, vayas y les prediques y que se conviertan. No, querían descender fuego del cielo, hermano. A veces nosotros, hermano, decimos, ¿verdad? Nos piden oración. No sé si le ha pasado, espero que no, hermano. Pero si alguien le pide oración, alguien que usted quizás le hizo mal, por así decirlo a usted, y esa persona viene, ¿verdad? Sin pensar que lo ofendió, y usted con ese rencor dentro de usted, y esa persona viene y le pide un favor a usted para que ore por él, para que ore por una necesidad. Usted seguramente se va a recordar, esta persona un día le presté dinero, no me pagó, esta persona me hizo un día mal y piensa que no me acuerdo todavía. No, hermanos, debemos de orar, hermano, por la necesidad. Amén. No como estos dos apóstoles del Señor, que querían que encendiera fuego sobre aquella ciudad. No, hermanos, la oración, hermanos, es para bien, hermanos. La oración del justo puede mucho, mencionaba. La oración, hermanos, es viva y eficaz, hermanos, que puede hacer, hermanos, un gran cambio en la vida del creyente. En la vida de alguien que no conoce, Dios puede orar a través de la oración, hermanos. Tú eres fruto de una oración, hermanos. Alguien oró un día por ti. Alguien un día, no solamente oró una vez, yo creo que muchas veces, para que tu vida fuera como eso es el día de hoy. Y por eso, hermanos, debemos estar agradecidos con Dios. Que a pesar de que nosotros somos faltos, a Dios le ha parecido ser bueno hasta este momento, hermanos. El mensaje de esta tarde, hermanos, era la oración, a través de la oración, hermanos.
Pero, ¿verdad? Le quiero decir, hermano, que lea Daniel, hermano. Vemos a un Daniel, hermano, que dice la Biblia que oraba 3 veces, hermanos. ¿Y oraba después de que tenía problemas? No, antes. Porque era parte de su vida, hermanos. Yo no sé cuántas veces tú oras al día, hermano. Quizás una vez, quizás 2, o quizás hasta más. Pero en este caso, Daniel oraba 3 veces al Señor. Aún cuando estaba bajo amenaza, dice la Biblia que sabiendo él que el rey había firmado ese edicto, que nadie podía adorar a otro Dios más que a los dioses que tenía el rey en ese momento, y que había hecho a firmar una orden. Pero dijo Daniel, no, yo no voy a obedecer a tales dioses. Mi Dios es el único, el Dios verdadero, nada más. Dice que él se fue a su recámara, dice que él abrió las puertas de su recámara y oró a Dios. Dobló rodilla y oró, hermanos. Dice la palabra del Señor allá en Mateo, creo que no sé si se traigo escrito, pero habla Mateo capítulo 6, versículo 6. Si quieren buscar, hermano, la leemos juntamente para a ver qué nos dice el Señor acerca de esa escritura, ¿verdad? Mateo capítulo 6, versículo 6. Hasta a su lado izquierdo, hermanos. Creo que no se la puse, pero vamos a leerla. Dice Mateo capítulo 6, versículo 6, en el nombre de Jesús. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, dice, porque ellos, el 5 estaba leyendo, el 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Dice que cuando tú ores, hermanos, que te encierres en intimidad con Dios, que ores a Dios. Pero si yo ya sabe mi necesidad, ¿por qué oro? Porque es importante, hermanos. Porque es importante que oremos con Dios. Dice el 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Palabra de Dios, hermanos. Dios, ¿verdad? Siendo Dios, Jesús, ¿verdad? Dice que Él cuando, algo que vemos en el Señor, ¿verdad? Que siempre Él oraba. Y Él nos da la recomendación de orar siempre, en todo momento, hermano. Y dice que también debemos de dar gracias a Dios en todo momento. Dice que cierto día, ¿verdad? El Señor mandó a sus discípulos, ¿verdad? Que se adelantara. Dice que Él se fue y se despidió de la multitud, subió al monte a orar aparte, dice. Y cuando llegó la medianoche, estaba ahí solo. Yo no sé cuánto tiempo estaba Jesús orando, hermano, pero Jesús oraba constantemente. Él no decía, bueno, ya oré ayer, se me hace que hoy no voy a orar porque hoy me voy a tomar el día libre. No, hermanos. Jesús, hermano, dio ejemplo con oración, hermano. Siendo Dios, nos dio ese ejemplo para que nosotros sigamos también ese ejemplo. Pablo decía, sed imitador de mí como yo de Cristo. Por tanto, hermano, la palabra está escrita, hermano, debemos de obedecerla. Pero para ello, hermano, quizás nos falta un poquito, hermano, quizás debemos meditar más en su palabra, quizás debemos de ojear más la Biblia, hermano, y debemos de buscar, hermano, qué el Señor quiere para nuestra vida, hermano. ¿Qué es el mensaje de Dios para nuestra vida, hermano? En esa tarde, precisamente, es que si buscamos a Dios, hermano, vamos a poder buscar a través de la oración, hermano, a través de la lectura bíblica, hermano. No podemos, hermano, decir conocer a Dios solamente leyendo la palabra. Cuando usted, hermano, lee su palabra, también le pregunta al Señor, Señor, ¿por qué dice esta palabra, Señor? No la entiendo, Señor. Y Dios te va a hablar, hermano, a través de la Escritura. Pero si no leemos, hermano, ¿cómo esperamos que Dios hable en nuestra vida? Si no oramos, hermano, ¿cómo esperamos que Dios hable en nuestra vida? Va a estar un poco difícil, hermano. Te quiero despedir con esto, hermano. Allá, ¿verdad? En Juan, si quieres buscarlo, lo podemos leer, hermanos. Tercera de Juan, antes de llegar a Apocalipsis, usted va a encontrar Tercera de Juan. Y es Tercera de Juan 1:2. Y con esto, hermano, vamos a leerlos y vamos a dar por terminado este servicio. Tercera de Juan, usted va a encontrar antes de Judas, antes de Apocalipsis. Usted va a encontrar hasta primera, segunda y tercera de Juan. Y esta es la bendición para tu vida, hermano, en esa tarde también. Amén, aleluya. Dice
Tercera de Juan 1, 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esa es la bendición para tu vida el día de hoy, hermano. Esa es la bendición que Dios quiere para tu vida. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Fíjense nada más la bendición. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amén. Pero para que prospere tu alma, hermano, también tienes que orar al Señor. Amén. En esta tarde, hermanos, si tienen necesidades, tienen peticiones, háganlas pasar enfrente, hermanos. Conociendo que Dios, hermanos, ya conoce tu necesidad. Pero como iglesia es importante que todos nos unamos juntos para orar por esa necesidad. Si tienen peticiones, hermanos, háganlas pasar enfrente y vamos a estar orando por cada una de ellas. Padre, amado Dios, en esta tarde, Señor, primeramente, Señor, amado Dios, le pido perdón, Señor, por cualquier palabra, Señor, maldicha, Señor, que haya salido de mi boca, Señor. Cualquier palabra, Señor, que haya confundido a algún hermano, Señor. Le pido perdón, Señor, amado Dios, porque a veces, amado Dios, digo una palabra por otra, Señor. Le pido perdón por ello, Señor. Le doy gracias, amado Dios, por esta tarde, Señor, amado Dios, que te permite, Señor, traer su mensaje, Señor. Este mensaje, amado Dios, que usted, Padre, amado Dios, ha traído a su pueblo, Señor. Sabemos, Señor, amado Dios, que la oración, Padre, amado Dios, es importante para el creyente, Señor. Que usted, Padre, amado Dios, nos dejó ejemplo, amado Dios. Que usted, Padre, amado Dios, oraba en todo momento. Que usted, Señor, amado Dios, siendo el mismo Dios, Señor. A usted, Señor, amado Dios, siempre oraba, Señor. Y nos da ese ejemplo, Padre, para que nosotros sigamos sus pasos, Señor. Le pido, amado Dios, en el nombre de Jesús, Señor, por cualquier hermano, Señor, que tenga una necesidad en su corazón, Señor. Alguna necesidad física, Padre. Alguna que esté quizá batallando, Señor, amado Dios, en alguna enfermedad, Padre. Le pido en el nombre de Jesús, Señor, que usted ponga su mano de poder, Señor, en esa área afectada, Señor, y que usted lo sane, Padre. Hágase su voluntad, Padre, en la vida de cada uno de los hermanos que estamos acá, Padre. Por mis hermanos también, Señor, que nos están viendo por este medio, Padre. Donde quiera que ellos estén, Padre, hermano, sea usted, Padre, bendiciéndonos también grandemente a cada uno de ellos, Señor. Por mis hermanos, Señor, que también, Señor, nos sintonizan, Padre, a través de la radio, Señor, en San Luis Potosí, Señor. También a cada uno de ellos, Señor, usted bendiga, Señor, grandemente, Padre. Fortalécelo, Señor, amado Dios, a cada uno de ellos en todo tiempo, Señor. Sabemos, Padre, amado Dios, que el tiempo suyo, amado Dios, es perfecto, Señor. Y que este momento, amado Dios, que hemos venido a escuchar palabras suyas, Señor. Entendemos, amado Dios, la importancia, Señor, de la oración, Señor. Entendemos, amado Dios, que la oración, Padre, amado Dios, es un diálogo, Señor, entre usted y yo, Señor. Es un diálogo, Padre, amado Dios, que está, amado Dios, si nosotros creemos 24/7, Señor. Está, Señor, amado Dios, usted atento, Padre, a escuchar la oración, Señor, del justo, Padre. Y no porque seamos buenos, Señor, simplemente porque usted nos ha justificado, Padre, porque somos justos, Señor, amado Dios, a través de su palabra, Señor. Le pedimos en el nombre de Jesús, Señor, en esta tarde, Señor, por los hermanos, Padre, que ya no se congregan, Señor. Quizás, Señor, ha llegado el incremento, Padre, en su vida, Señor. Que quizás llegan a pensar, Señor, que están bien donde están, Padre. Que quizás están en su casa, Señor. Que quizás prefieren hacer otras cosas, Señor, antes que congregarse, Señor. Le pedimos en el nombre de Jesús por cada uno de ellos, Señor. Que usted, amado Dios, los vuelva a traer, Señor, con esos lazos de amor que usted tiene, Señor. Que usted hable, Padre, de su vida, Señor. Que usted redarguye sus corazones, Padre, para que ellos se acerquen a su camino, Padre. Quizás no vuelvan a este lugar, Señor. Quizás vayan a otro lugar, Señor, donde se predique su palabra. Le pedimos en el nombre de Jesús, Señor, amado Dios, en esta tarde, Señor. Queremos, Señor, amado Dios, leer estas peticiones, Señor. Sabiendo, Padre, de antemano, Señor, que usted ya las conocía, Señor. Pero, amado Dios, usted nos dice en su palabra, Señor, que debemos de orar los unos por los otros, Señor. En esta tarde, Señor, queremos poner en sus manos, Señor, la vida, Señor, de nuestro hermano José Luis, Padre. Le pedimos en nombre de Jesús, Señor, por los hermanos, para que usted les sabiduría, Señor, a su vida, para que usted también lo ayude en su salud, Señor, para que usted lo siga fortaleciendo, Señor, día con día, Padre. Señor, usted más que nadie que conoce, Padre, nuestro hermano José Luis, Padre, lo depositamos en sus manos, Señor, para que usted lo fortalezca, Señor, para que usted lo ayude, Padre, para que usted sea en todo momento en su vida, Padre, para que usted sea supliendo cada necesidad que tenga, Señor, para que usted le dé esa sabiduría, Señor, que viene de lo alto, Padre, amado Dios. También, Señor, en esta tarde, Señor, ponemos la vida, Señor, de nuestro hermano Patricio, Señor, en sus manos, para que también le siga ayudando, Padre, en su restauración, Señor, para que usted sea transformando su mente, Padre, todo su ser en general, Señor. Bendiga, Señor, la vida de nuestro hermano Patricio, Señor. Donde quiera que lo esté, Señor, donde quiera que él esté, Señor, bendígalo grandemente, Señor. Bendiga también, amado Dios, la vida de su hijo, Dani Cruz, Padre.
Bendiga la vida de su esposa, de su hermana Lupita, Señor. Fortalezca su vida, Señor, grandemente, Señor. Sea usted, Padre, ayudándolos en cualquier lucha, en cualquier prueba, en cualquier tribulación que ellos tengan, Señor. Sea usted, Padre, bendiciendo su vida, Señor, grandemente. También le pedimos en nombre de Jesús, Señor, por toda, Señor, amado Dios, la familia, Señor, de mi hermana Rizo, Señor. Lo ponemos en su mano, Señor, para que usted, Señor, le dé la salvación de sus almas, primeramente, Señor. Sea usted, Padre, bendiciendo a la familia Rizo, Señor, en general, Señor, cada uno, Señor, desde más pequeño hasta más grande, Señor, le depositamos en sus manos, Señor. Lo ponemos en sus manos, Señor, para que usted los guíe, Señor, para que ustedes den el entendimiento, Padre. Si hubiera familia, Padre, de mi hermano, de mi hermana, Señor, que uno lo conoce, Padre, que se puedan poner a cuenta hoy, Padre, que hoy es el día, Padre, que usted tiene este dado, Señor, para salvación, Señor. Hoy es el día, Padre, porque es su palabra que mientras hay vida, Señor, hay esperanza, Señor. Le ponemos en sus manos, Señor, toda la familia Rizo, Señor, nuestro hermano Lupita, Señor, nuestro hermano Patricio, Señor, a toda la familia en general, Señor, le pedimos en nombre de Jesús que usted le bendiga, Señor, de una manera muy especial, Señor. También ponemos en sus manos, Señor, a Mari, Señor, y a Teresita, Señor. Ellos están pidiendo, Señor, por sanidad, Padre. Padre, usted, Señor, que conoce perfectamente, Señor, la vida de Mari, Señor, y de Teresita, Padre, la ponemos en sus manos, Señor, primeramente, Señor, porque usted les dé la salud, Padre, la salud que necesitan, Señor. Sea usted, Padre, obrando, Señor, en la vida de ellos, Señor. Yo no conozco las necesidades de ellos, Padre, o de ellas, Señor, pero usted, amado Dios, que todo lo sabe, Señor, amado Dios, de qué tienen necesidad, Señor. Le pedimos en nombre de Jesús, Señor, por su salvación, Señor, por su sanidad, Padre. También le pedimos en nombre de Jesús, Señor, por Rigo y Miriam, Señor, por salvación. Señor, usted conoce a Rigo, Señor, a Miriam, Padre, lo ponemos en sus manos, Señor, primeramente pidiéndole por la salvación de sus almas, Señor, para que usted también obre en sus vidas, Señor, para que usted también, Señor, amado Dios, les traiga, amado Dios, a su camino, Padre. No sé si le conocen o no, Padre, pero si no le conocen, Padre, amado Dios, le pedimos en nombre de Jesús para que se acerquen más a usted, Señor. También, Señor, amado Dios, en esta tarde le pedimos, Señor, por la familia, Señor, por toda la familia Laguna, Padre. Le pedimos en nombre de Jesús, Señor, por toda la familia Laguna en general, Señor, la ponemos en sus manos para que les bendiga, Señor, para que les fortalezca, Señor, día con día cada uno de ellos, Señor. Ponemos en sus manos, Señor, desde más pequeños hasta más grandes, Señor. Sea usted, Padre, fortaleciéndolos, Señor. Sea usted, Padre, ayudándolos en todo momento, Señor. También le pedimos en nombre de Jesús, Señor, por todos los pastores, Señor, por todos los predicadores, para que también les bendiga, Señor, les fortalezca cada uno de ellos, Señor. Sea usted, Padre, ayudándonos, Señor, a lo que predicamos, Señor, que abrimos servicios, Señor. Sea usted, Padre, dándonos el entendimiento de su palabra, Señor. Que cuando tengamos un mensaje, que podamos entenderlo, Señor. Porque ese mensaje, Señor, es también para su pueblo, Señor. Le pedimos también, Señor, por nuestra hermana Inés, Señor, por tu familia, en general, Señor, por dirección y sabiduría. Y también le pedimos, Señor, por todos los niños y por todos los jóvenes, Padre. Padre, usted que conoce, Señor, a cada niño, Señor, a cada joven de este lugar, Señor, lo ponemos en sus manos para que Él sea obrando en cada uno de ellos, Señor. Sabemos, Padre, amados, que los niños y los jóvenes, Padre, son el futuro de mañana, Señor. Quizás, Padre, de este lugar tenemos predicadores, Señor, tenemos pastores, Señor, tenemos quizás evangelistas, Padre. Quizás, Padre, amados, niños, Señor, amados, que pronto quizás van a estar cantando, Señor, en el grupo de alabanza. Sabemos, Padre, amados, que son la futura iglesia, Padre. Pero con nosotros como padres también ayúdanos, Señor, amados, a poder ser ejemplo para ellos, Señor. A poder ser, amados, ser de ejemplo y no de tropiezo, Señor. Que podamos, Señor, amados, edificar su vida, Señor, a través de nuestros testimonios, Señor. A través, Señor, amados, de lo que hablamos, Señor. A través de lo que meditamos, Señor, también podamos compartir a ellos también, Señor. Ahora, Padre, amados Dios, ya que hemos dado por terminado, Señor, este servicio, Padre, nos queremos, Señor, despedir de este lugar, Padre, pero su presencia, Señor. Llévenos comiendo, donde vayamos, Señor, que su Espíritu Santo, Señor, nos acompañe día con día, Padre. Sea, Señor, que su amor y su fidelidad, Señor, está siempre con nosotros, Señor. Le pedimos en nombre de Jesús, Señor, que nunca se aparte de nosotros, Señor, su amor y su misericordia, Señor. Ahora, Padre, amado Dios, nos despedimos de este lugar, Señor. Llévenos comiendo donde quiere que vayamos. Y todo el pueblo que le ama dice amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga en esta tarde. A ustedes, hermanos, también que nos ven por este medio, que el Señor les bendiga grandemente. Y nos estamos viendo, hermanos, en el próximo servicio, si el Señor no lo permite. El Señor les bendiga.